Hola, me da muchísimo gusto saludarlos y a todas las personas que nos ven de México. Bienvenidos a ¿Tienes señal? Un programa 100% en lengua de señas. Es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Lupita y esta es mi seña. Y ahora con mucha emoción presento a mi compañero. Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Limón y esta es mi seña. La verdad, quisiera decirles que me siento muy contento y muy agradecido con todas las personas de los 32 estados de México. Porque para mí es realmente un gusto que nos estén viendo de las diferentes partes de la República. Ahora vamos a empezar con noticias. Todo lo que sucedió en la marcha de las personas de talla baja. Acompáñenos a ver. Vamos todos a participar en esta celebración. Hola, soy Mariana y el pasado sábado 22 de octubre tuvimos nuestro evento conmemorativo del Día Mundial de las Personas de Talla Baja, en el cual participaron diferentes asociaciones como lo es de síndrome de Down, autismo y obviamente de talla baja. Tuvimos nuestro punto de reunión en la Plaza Morelos a las 6 de la tarde, donde partimos hacia la Catedral de Morelia, en el cual tuvimos carros decorados y motos decoradas y diferentes personas fueron a apoyarnos a decorar los carros. De ahí partimos a la Catedral de Morelia, en el cual hubo diferentes actividades. Entre ellas tuvimos la participación de la presidenta de la Fundación de la Cabeza al Cielo AC de Michoacán, en el cual nos regaló un mensaje para todo el público en general, además de que tuvimos a la presidenta del Consejo Nacional de Gente Pequeña a nivel nacional, Delia Plasencia, y eso sin contar que tuvimos a la primer fundadora de la primera asociación de talla baja aquí en México, Margarita Castañeda, el cual fue fundada hace 36 años. También al promotor internacional del Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Además de que tuvimos la participación de dos chicas violinistas muy especiales, el cual nos expusieron diferentes canciones muy importantes del tema de la inclusión. También tuvimos la participación de una cantante que cantó la canción que es conmemorativa para nosotros los de talla baja, el cual fue creada hace aproximadamente 10 años. También tuvimos la participación del Torito Down, dirigido por Sinue, el cual nos mostró un poco de la cultura michoacana que se hace cada año. Y para finalizar, tuvimos el famoso encendido catedral de la capital de Morelia. Y con esto quiero invitar a crear y difundir una cultura de respeto e inclusión en todos nuestros ámbitos. Bueno, la verdad es que la celebración de ese día es algo muy importante. Es muy especial para todas las personas de talla baja, lo cual representa una lucha de cómo ellos ahora pueden celebrar y hacer distintas actividades para conmemorar ese día tan importante. Sí, la verdad es que esto es de suma relevancia. Anteriormente no se hacían estos eventos y había muchas barreras. Entonces, ahora gracias a esta visibilización, se han venido derribando todas esas barreras de las que hablábamos anteriormente. Por eso es muy importante que todos participemos. ¿Ustedes sabían que existen placas para gente con discapacidad? Bueno, ahora mi compañera Allison nos va a explicar más. Hoy te quiero platicar de un trámite que nos ayudará a que nuestro automóvil y motocicleta tenga placas de discapacidad. La iniciativa de crear las placas con discapacidad fue de gran ayuda. Estas placas son matrículas especiales para los vehículos que pertenecen a una persona con discapacidad o autos de algún familiar o persona cercana designada por un juez como tutor de la persona con discapacidad.
El costo de este trámite para las personas que presentan una discapacidad es de 1,390 pesos. ¿Cuáles son los beneficios de estas placas? Acceso a estacionamientos preferenciales y uso de los distintos espacios públicos creados para personas con discapacidad. Estos son los requisitos para adquirirla: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado expedido por el CRE, tarjeta de circulación original, identificación oficial vigente. Es importante que fomentemos la cultura de respeto hacia los espacios asignados para las personas con discapacidad y se le dé el uso correcto a estas placas. Te esperamos con más información la próxima semana. Nos vemos. Bueno, en mi opinión, es que se han tenido muchos problemas referentes a los espacios de discapacidad. Hemos sido testigos de que hay muchos carros que no respetan los espacios designados y aún viendo los señalamientos se estacionan ahí. Sería muy importante que también las autoridades tomaran cartas en este asunto. Sí, la verdad. Hay personas que no cuentan con sus placas. Es muy importante que realicen su trámite. Es un trámite muy sencillo y muy rápido. Entonces, para que ustedes puedan aprovechar los beneficios de contar con sus placas de discapacidad. Sí, es muy importante respetar estos espacios. Por favor, generemos igualdad. Ahora vamos a una pausa, pero quédense con nosotros. Muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros. Ahora vamos a presentar a la persona que es nuestra invitada. Ella es la coordinadora de los programas del bienestar. Aurora Miranda, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Gracias por la oportunidad de compartir la información de la pensión para el bienestar para las personas con discapacidad. Un gusto estar aquí. El gusto es de nosotros. Te damos la más cordial bienvenida. Y ahora, empecemos con esta entrevista. ¿Qué es la pensión para personas con discapacidad? ¿Nos puedes explicar, por favor? Claro. Te explico brevemente. La pensión para personas con discapacidad fue una de las primeras indicaciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de atender a este grupo vulnerable y prioritario en el garantizar un apoyo económico de 2,800 pesos bimestrales, que con el paso del tiempo se convirtió ahora en un derecho humano. Ahora es una pensión que se convierte parte de los derechos humanos de las personas y nadie se las puede retirar. Una vez acreditada la discapacidad, las personas van a contar con esta pensión el resto de su vida, bueno, al menos hasta cumplir los 65 años, que por automático se pasa a la pensión de adulto mayor. Todo este tiempo estará recibiendo bimestralmente la cantidad que aumenta anualmente de acuerdo a la inflación, un porcentaje importante. Muy bien, gracias por esa explicación. Ahora, ¿nos puedes comentar cuáles son los requisitos para acceder a esta pensión? Sí, son los documentos básicos, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, en caso de ser mayor de edad, la identificación oficial, un certificado de discapacidad. Es importante mencionarlo porque el certificado de discapacidad va a acreditar que la persona tenga en realidad una discapacidad como tal, sobre todo en el caso de las discapacidades invisibles, como lo es la auditiva, la intelectual en algunos casos. Cuando la discapacidad es evidente, no es forzoso presentar el certificado, pero sí es un documento que se tiene que acreditar en el caso de las discapacidades invisibles. Las personas con discapacidad también tienen que acreditar un tutor o un auxiliar por el tema de la demora o de los trámites un poco demorados y de las condiciones de salud que pueden llegar a tener las personas con discapacidad. Se recomienda, o más, no se recomienda, se necesita un auxiliar registrado que presente una identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Se recomienda que el tutor sea un familiar directo de la persona con discapacidad para evitar el mal uso de los programas, para evitar
que esta pensión pueda llegar a hacérsele mal uso y que no sea una tercera persona quien esté haciendo uso indebido de los recursos. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Cuando las personas con discapacidad ya hicieron su solicitud, ¿cuánto tiempo tienen que esperar? ¿O cómo es que se les notifica que ya han sido acreditados? No sé, ¿cómo es este proceso? Sí, mira, se les tiene que avisar por llamada telefónica. Si no hay respuesta en la llamada telefónica, se les hace una visita domiciliaria. Hasta que se le encuentra a la persona, se le entrega su trámite, su medio de cobro. El trámite dura aproximadamente de 2 a 4 meses si no hay ninguna complicación. Si la persona con discapacidad tiene problemas en su registro de nacimiento, su CURP se encuentra duplicado o no está en óptimas condiciones, si su certificado de discapacidad no es claro, si hay algún problema con su tutor, entonces el trámite puede demorar un poco más, pero no debe de demorar más de este tiempo. Si pasan más de 4 meses después de hecho el trámite, es recomendable que acudan a la Secretaría de Bienestar o llamen a la línea Bienestar, que les dejamos el número también para que esté a su consideración y para saber qué pasó con su trámite. Muy bien. De todo esto, no sé si ustedes tienen algún tipo de programa de acompañamiento también. Por ejemplo, para las personas sordas, ¿cómo se les explica? Sí, mira, actualmente toda la Secretaría de Bienestar, todo el personal bienestar recibe capacitación para interpretar lengua de señas. Es un programa nuevo, te lo repito, la pensión es de nueva incorporación. Las personas no están acostumbradas a tener que comunicarse de esta forma, pero bueno, es una medida que el presidente ha instruido que sea una comunicación inclusiva, tanto para personas con discapacidad auditiva como con las personas con discapacidad intelectual y con cualquier tipo de discapacidad. Los funcionarios estamos obligados a comunicarnos con las personas solicitantes, a darles un trato digno y respetuoso. Te comento, todas las personas que acceden a la pensión para personas con discapacidad que se encuentran en una comunidad muy alejada y no tienen un banco cerca de ellos, reciben el apoyo directamente en efectivo en su mesa de atención hasta la localidad donde vivan. Muy bien. La verdad es que todo esto nos hace a todos nosotros el saber cómo se está atendiendo, de cómo se está trabajando. Igual aquí vamos a dejar algunos datos de contacto para todas las personas que les interese y para que conozcan más. Muchas gracias y vamos a una pausa. Ya estamos de regreso en ¿Tienes señal? Y ahora vamos al tema de cultura inclusiva con mi compañero Cristian Julián. Saludos a todas y todos. Hoy vamos a continuar nuestro relato sobre Eduardo Huet que iniciamos en un programa anterior. En aquella ocasión habíamos explicado que este personaje es casi con toda seguridad la persona sorda más conocida en la historia de la comunidad sorda de México. Y también estuvimos explicando algunas cosas de los primeros años de su vida. Por ejemplo, dijimos que nació en Francia y que por haber nacido sordo había estudiado en una escuela para sordos pequeñita y que no tenía muchos años de haber sido fundada en la ciudad de Caen, al norte de Francia. Ahí se graduó como maestro para sordos y después de eso fundó y dirigió otra escuela también para personas sordas, esta vez en la ciudad de Bourges, igual en Francia todavía. Ahora, más o menos a principios de la década de 1850, él empezó a pensar junto con su esposa en la posibilidad de mudarse a otro país con la intención de fundar una escuela. Y el país por el que decidió fue Brasil. Entonces, la cápsula de hoy va a hablar justamente de esta etapa muy poco conocida de lo que Huet y su esposa hicieron allá.
Aquí quiero agradecer especialmente a nuestros amigos de la comunidad sorda brasileña y a los investigadores que hay allá, que son los que en muchas ocasiones me han compartido información de estos acontecimientos y son justamente los que les quiero relatar. Lo primero que creo que es importante tener presente es que muchos años antes de que Goethe llegara a Brasil, ya se había discutido la posibilidad de crear una escuela para estas personas. Sin embargo, aunque esta iniciativa se discutió incluso en el Congreso en 1835, el programa tuvo que que abandonarse porque no había quien atendiera a los sordos, no había maestros que supieran cómo hacerle para educarlos. De tal manera que pasaron años y años y entonces cuando Goethe llegó a Brasil en 1854 y propuso la creación de una escuela de este tipo, pues ya las personas que habían hecho esta iniciativa con anterioridad, pues ya no eran los que ocupaban los cargos públicos importantes. Entonces, las personas que recibieron a Goethe y esta solicitud que él hizo, la verdad es que lo que pensaron fue, bueno, y quién sabe si pueda ser de utilidad para las personas sordas, ni siquiera sabemos si hay suficientes sordos aquí. Estoy hablando de la ciudad de Río de Janeiro, que entonces era la ciudad más importante de Brasil. En ese momento, como ni siquiera sabían cuántos sordos había, pues las autoridades se preguntaban, ¿para qué hacer una escuela de este tipo? Sin embargo, Goethe no se desanimó y consiguió que le prestaran un cuarto, un salón, vamos a decir, en un colegio muy chiquito, privado, que había en el centro de la ciudad, que se llamaba Colegio de Bashimón. En este lugar consiguió que 3 niños sordos recibieran educación por parte suya. De estos 3 niños sordos, 2 eran muy pobres, tan pobres que no podían pagar ni siquiera lo más indispensable para recibir sus clases. Entonces, las autoridades de la ciudad decidieron financiar sus estudios y les otorgaron una muy pequeñita beca, pero que permitía cubrir sus gastos. Con el paso de los meses, esta escuela que había sido fundada el 1 de enero de 1855, empezó a recibir solicitudes de otros niños sordos que querían entrar a estudiar ahí y entonces de pronto la cantidad de alumnos empezó a crecer tanto que ese saloncito pequeño que les habían prestado pues ya no era suficiente. Entonces lo que se decidió fue que se mudaran a otro lugar, a otro espacio, para poder recibir esta educación en unas instalaciones más cómodas. Pero hacer esto pues obviamente implicaba desembolsar más dinero. ¿De dónde iba a sacar Eduardo Goethe el dinero para conseguir esto? Bueno, la ayuda en esta ocasión llegó por parte del prior de un convento, también de la ciudad de Río de Janeiro, que se llamaba Convento do Carmo, en donde esta persona vio el trabajo de Goethe y decidió ayudarle. Y lo hizo a través de una donación con la cual rentaron una casa, pagó 3 años por adelantado para que la escuela tuviera estabilidad y entonces ahí comenzaron poco a poco a recibir a todos estos sordos que querían estudiar. En un primer momento, esta segunda sede de la escuela empezó a funcionar con 7 alumnos, 4 de ellos varones y 3 mujeres. Ahora, el que hubiera también niñas en la escuela implicaba una dificultad grande, porque en esa época se pensaba que los niños tenían que estudiar con varones y las niñas tenían que estudiar con mujeres. Entonces, para resolver este problema, lo que ocurrió fue que la esposa de Eduardo Goethe, que también sabía pues todas las metodologías para educar a sordos, fue la que se hizo cargo de atender a este sector de la población. Ahora, 2 meses después de haberse mudado a las nuevas instalaciones, llegó el momento de hacer los exámenes. En la época se acostumbraba que al final del ciclo escolar se hiciera un examen y este examen tenía que ser público. Era abierto para que cualquiera pudiera ver los avances que habían tenido los alumnos. Pero como la escuela había causado tanto revuelo en la ciudad, cuando fue el día del examen, incluso el emperador de Brasil, don Pedro II, llegó ahí como invitado. Él fue asistente y fue testigo de todos los avances que habían tenido los niños y niñas sordos, pero también fue testigo de lo buenos que eran como maestros Eduardo Goethe y su esposa.
Ahora, aunque este colegio siguió funcionando muchos años, de hecho sigue existiendo hasta el día de hoy, aunque ha cambiado un poquito la forma de administración, bueno, son más de 150 años que lleva de existir, entonces, digamos, esta primera iniciativa pues continúa, pero Eduardo Huet solamente trabajó unos pocos años más ahí. Y esto es porque empezó a enfrentar una serie de dificultades, que sería muy largo explicar, pero esto lo llevó a suponer que a lo mejor podía irse a otro país y fundar una escuela en mejores circunstancias para poder seguir con este objetivo que tenía de educar a más y más sordos. En una cápsula futura vamos a hablar de cuál fue el siguiente destino de Huet, porque una vez que terminó su aventura en Brasil, se mudó a México y vino a fundar una escuela también acá. Bueno, por ahora hemos llegado al final de nuestro programa. Compartimos con ustedes mucha información. No olviden que nos vemos la próxima semana, ¿ok? Nos vemos pronto, cuídense mucho y que se diviertan. Bien, si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. También, si ustedes desean asistir o participar en alguna de las entrevistas, pueden contactarnos para que participen, que los conozcan y puedan repartir la información aquí con nosotros. Adelante, son todos bienvenidos, ¿eh? Nosotros estamos muy contentos también de aprender de ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.